ha sido una enseñanza. Yo no he tenido problemas hasta hoy, no sé mañana. Vale, que tenga buen día. Gracias. Bueno, pues opiniones para todos los gustos, ya lo saben. Yo les voy a preguntar a mis compañeras que están hoy aquí en la mesa de actualidad conmigo. Esther, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Seguimos teniendo más dificultades las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad o no? Yo creo que sí. Vamos a ver, lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo con algunos de los testimonios que se han dado en el sentido, la verdad es que son graciosos, ¿no? Pero muy, muy ilustrativos. Sí, no la desigualdad que había antes, por supuesto que no. Yo creo que se han dado muchísimos pasos y creo que en determinada forma hay un discurso trasnochado. Yo creo que estamos en otro momento histórico en que determinados gremios sí hay desigualdad salarial y es evidente. Y en otros no hay la misma igualdad de oportunidades para, como tú bien decías en tu entrada, acceder a los puestos de responsabilidad. Hablo de direcciones, hablo de consejos de administración, hablo de empresa en general. ¿Por qué? Muy sencillo, o sea, no es porque a lo mejor la empresa no quiera. Yo creo que ya la mentalidad de valoración profesional y de capacidad y cualidad y calidad profesional, yo creo que está superada, sino porque por la dificultad propia intrínseca que tiene la mujer. Es decir, yo creo que es hora de dar otro paso, un paso más de una legislación que permita un horario más flexible, hay que adecuar los horarios a las necesidades. Antes siempre se tenía mucha más ayuda en casa de la que ahora mismo se tiene, las familias de todos y para todos, y uno de los dos miembros de la familia, porque también la desigualdad puede ser muchas veces aplicada a los hombres en este sentido, ¿vale? La desigualdad entra en casa porque no se tienen medios, los horarios no lo permiten y la flexibilidad no permite. También quiero hacer un llamamiento por parte de las mujeres y hombres que deciden voluntariamente, oye, yo prefiero quedarme aquí porque que también es respetable. Mira, yo organicé un foro San Cruz en Huelva el lunes pasado de mujer. Y a mí lo que me gustó de ese foro fue la positividad de poner en valor las oportunidades que la industria de cruceros, turismo marítimo en general, náutica también, da a las mujeres, empleo muy desconocido y mujeres referentes, que han llegado donde tenía. Y tenía un caso de una chica de 27 años, segunda capitana de un barco, es increíble, de la Marina Mercante, una chica impresionante, tinerfeña, que decía, me dificultaba estar en el momento que yo decida voluntariamente ser mujer. Ser madre, perdón. Ser madre, claro. Porque, claro, yo navego 4 meses seguidos y eso no es compatible con la maternidad. ¿Qué paso habría que dar ahí? Oye, pues que se estudiara por parte de las empresas de la naviera una forma de poder conciliar, poder buscar turnos, navegación más corta, servicios a bordo de guardería, sobre todo cuando los niños son pequeños. Es decir, yo creo que hay que dar pasos mucho más en positivo. Y sobre mejor todo, poder llevarse a la familia. Exacto. Poder desarrollar su trabajo, ¿por qué no? Y luego mirar también a otros países donde se están cometiendo atrocidades y barbaridades. Y ahí sí, hay otro tipo de lucha. Entonces yo creo que hay que contextualizar también geopolíticamente la situación de cada país y de cada sociedad. Maribel. Yo creo que es incuestionable que la desigualdad existe, sigue, que es verdad que en los países desarrollados vamos acercándonos más a la igualdad, afortunadamente, y en otros se mantiene, y la ablación que son cosas que no innombrables para nosotros, pero eso no quita para que la desigualdad siga existiendo. Y sigue existiendo, la vemos más cerca o más lejos en función del momento que vivimos cada mujer. Esther ha dicho una cosa muy interesante. La dificultad de ser madre cuando tienes que compatibilizar con un trabajo, y más en ese tipo de trabajo, pero en general existe. Entonces, quizá la desigualdad es menor cuando estás estudiando, ahí hay un poco, ahí la desigualdad es de clase, pero no es entre géneros. De hecho, las mujeres están estudiando como no hacían antes. Pero en función de las etapas de la vida hay una desigualdad muy grande. En el tema del acceso al trabajo hay desigualdad. La brecha de género en el salario de las mujeres es del 26% con respecto a los hombres. Si a eso le sumas la falta de conciliación familiar, la mentalización también de nuestros compañeros de que tienen que participar en las responsabilidades familiares, hay una etapa muy cruda para eso. Y
En relación a lo que estaba comentando Esther, Sí. se están empezando a desarrollar los planes de igualdad dentro de las empresas. Solo hay 83 empresas en Málaga que lo hayan desarrollado. Tendrían que haberlo desarrollado 1.180 y tantas. Pues hay 1.100 que van tarde, Maribel, perdóname, porque justamente vamos a saludar a nuestra invitada, vamos a seguir hablando de este asunto, pero fíjense que llevamos toda la semana presentándoles a mujeres que son pioneras en sus sectores y que muchas veces están en sectores que han estado masculinizados, pero que ellas están allí abriendo camino y enseñando que las mujeres pues somos iguales exactamente que los hombres. Están viendo a Lourdes García Ortiz, ella es la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. Buenos días. Buenos días. Le ha costado trabajo. Muchas gracias por invitarme. Señora García Ortiz, abrirse camino, como estamos diciendo aquí, en el sector. Ha sido usted pionera, si no me equivoco, la primera mujer que ocupa la presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga y también pionera, sí, también pionera porque fue también, lo hemos puesto, la primera en presidir la sección penal de la Audiencia Provincial también. Sí, en la Audiencia Provincial hay varias secciones, algunas dedicadas a asuntos civiles y otras a asuntos penales, y había hay 5 secciones, habían estado presididas siempre por hombres, y la sección segunda, pues yo accedí a la presidencia de esa sección como la primera mujer, la primera compañera que accedió a ese puesto. Sí. ¿Se ha encontrado muchos obstáculos en su camino? No, lo que pasa que obstáculos. Es una carrera difícil porque es complicada la labor que tenemos que desempeñar los jueces y las juezas. Primero hay que hacer una oposición, que como todos sabemos es muy dura, y ahí estamos todos igual, ¿no? Tenemos que prepararnos esa posición para poder acceder a la carrera judicial. A la hora luego de acceder a los puestos o a los juzgados, pues va por escalafón, por antigüedad, y entonces vamos accediendo. Quizá donde hay más dificultades es a la hora de acceder a puestos de más responsabilidad, que son de nombramientos discrecionales. Ahí pues es más difícil el conseguir llegar a un puesto de estos y está claro que todavía hay una desigualdad que hay que ir avanzando en conseguir una mayor igualdad en ese sentido, mayor representación de las mujeres en la carrera judicial y los puestos de más responsabilidad, de cargos más directivos, de más alta responsabilidad. Sí. Sí, al final magistrada... Por ejemplo, sí. Perdón, sí. No, cuéntenos. Por ejemplo, somos más mujeres ya que hombres en la carrera judicial, somos más juezas que jueces. De 5.320 miembros de la carrera judicial, pues 2.918 somos ya mujeres. En las últimas promociones ha habido un incremento grande, pero ya desde hace años que estamos en la carrera. Desde el año 72 que empezó la primera mujer, pues son 50 años ya incorporándose la mujer a la carrera judicial. Y todavía pues nos encontramos con, por ejemplo, con que las mismas presidentes de audiencias provincial de todo el territorio, pues son 50, de los 50, pues 40 son hombres y solamente 10 somos mujeres. En Andalucía, por ejemplo, de las 8 provincias, pues en este momento soy la única mujer que preside una audiencia. En los tribunales superiores de justicia, las 17 comunidades, solo hay 2 mujeres. Todavía también en el Supremo hay pocas en proporción. En fin, solamente son 16 mujeres en el Supremo. Todo esto tiene que ir avanzando hacia la igualdad. Magistrada, yo quería preguntarle también su opinión sobre la conciliación. Hablábamos aquí también de que para las mujeres también es muy difícil, dependiendo también en qué profesión, yo creo que en todas, pero bueno, dependiendo en algunas más que en otras, la conciliación. Sí, eso es muy difícil, porque además conectando con la pregunta anterior, lo cierto es que efectivamente si ya la labor de jueza es muy complicada porque no solamente exige el trabajo de por la mañana en los juicios y las resoluciones que hay que adoptar o decisiones que hay que adoptar por la mañana, sino que hay que trabajar por las tardes, fines de semana para dictar sentencias, lo cierto es que si eso se tiene que conciliar con una vida familiar, porque estamos todavía efectivamente en una sociedad, todos formamos parte de esta sociedad, o una sociedad que todavía hay desigualdad en el reparto de papeles, ¿no? La estructura social, la mujer sigue siendo más cuidadora, ¿no? Entonces recaen sobre ella una serie de cargas que todavía tenemos que luchar para que haya una corresponsabilidad y haya un reparto igualitario en todo lo que se refiere al cuidado de familiares y demás. Entonces, claro, dar el paso para acceder a otros puestos que impliquen aún más responsabilidad o más dedicación, pues es más difícil para las mujeres en estas condiciones, claro. ¿Hace la Administración lo suficiente, magistrada?
¿O tenemos todavía mucho que hacer? La Administración ha dicho. Sí. Bueno, en el Consejo General del Poder Judicial se van dando pasos, hay un segundo plan de igualdad de la carrera judicial y se están implementando medidas para lograr pues, esa igualdad o ese reparto igualitario o que haya una paridad en los distintos niveles judiciales, ¿no? De todas maneras, como digo, hay una igualdad formal porque hay convenios, la ley de igualdad a nivel nacional, a nivel también de la comunidad andaluza, hay directivas internacionales. Tenemos un conjunto de normas amplio y la lucha está en conseguir que esa igualdad formal se llegue a una igualdad real, ¿no? Efectiva, que haya una concienciación a nivel social, económico, educativo, una formación en igualdad en nuestra misma carrera, que haya una formación clara en igualdad, que también se está potenciando desde el propio Consejo de Poder Judicial, ¿no? Las secciones, los cursos de formación que se nos imparten a lo largo de nuestra carrera también deben de prever esos temas, se están preveyendo esos temas de cara a conseguir efectivamente que esa igualdad formal sea real, ¿no? Y, por supuesto, implementar medidas, como se decía por alguna de las personas que han intervenido antes, que realmente permitan conciliar un trabajo, unos horarios, dar facilidades para poder realmente que sea efectiva la posibilidad de atender tanto nosotras como ellos, ¿eh? Sí, Porque sí. la corresponsabilidad y la coeducación debe de ser compartida, si no eso impide mucho que las mujeres puedan prosperar igual que los hombres, ¿no? Totalmente. Por cierto, que hay que decir que hoy es el Día Internacional de las Juezas también, o sea que Sí. por doble parte. Además es el primer año que se va a celebrar ese día, porque se viene de una resolución de la ONU del 28 de febrero de 2021. Entonces se acordó que fuera el Día Internacional de las Juezas, sí. Bueno, nosotros queríamos darle también la enhorabuena, magistrada, por ese reconocimiento que le dieron el año pasado, el premio Menina, y que de alguna manera también destacaba su labor en la lucha también contra la violencia de género, que tiene también mucho que ver con esta falta de igualdad, ¿no? Y este concepto que tenemos todavía. Mucho que ver. La violencia de género, como he dicho en otras ocasiones, es una manifestación muy cruel de la desigualdad, precisamente, y tenemos que poner todos los medios para luchar contra ella, ya no solamente desde los tribunales con la aplicación de los delitos previstos en el Código Penal, sino que es importante pues una concienciación, como he dicho antes también, y una aplicación a nivel de educación, a nivel de publicidad, a muchos niveles económicos para que esta igualdad sea posible y además los instrumentos en contra de la violencia de género tengan sus resultados. Todavía queda mucho camino. Aquí en Málaga estamos trabajando en el ámbito judicial, pues siguiendo también un protocolo precisamente del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos una comisión provincial de violencia sobre la mujer en la cual trabajamos todos los organismos implicados en esta materia, tanto desde la policía, de los médicos forenses, desde el Colegio de Abogados, todos los colegios profesionales, desde la Diputación, el Ayuntamiento, en fin, los jueces y las juezas que llevan estas materias, y ponemos en común la problemática y trabajamos periódicamente. Estamos reuniéndonos y poniendo en marcha medidas y acuerdos sobre este tema. Creo que es importante trabajar duramente para entre todos erradicar esta lacra tan grave que tenemos en nuestra sociedad. Pues Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por dedicarnos este ratito aquí en la televisión municipal, en Canal Málaga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Pues mujer pionera también, que hoy nos permite pues visualizar, ¿no?, lo que es la igualdad. Fíjate que me ha encantado que decías la igualdad formal. Claro, es que hay una igualdad formal, pero luego no es real. En los papeles. Así es. Bueno, yo quería darle la enhorabuena a Lourdes por el premio Menina y por ser una pionera. Y ella ha destacado eso porque realmente se ha legislado en torno a intentar la igualdad, pero no está dando los frutos que quisiéramos. Hablaba antes de los planes de igualdad que tienen nivel de convenio colectivo, o sea que si llegamos a implementar los planes de igualdad en las empresas, se supone que tenemos que darle un empujón de esta manera también a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Date cuenta
Esther es muy consciente que en el ámbito empresarial hay desigualdad a la hora de coger cargos de responsabilidad. Lourdes, la jueza, dice que hay desigualdad en el ámbito judicial, que además es bastante masculino en la mayoría, pero en los cargos de responsabilidad del ámbito judicial. Pero, sin embargo, de las 3 entrevistas que se han hecho en la calle, 2 han dicho, no es para tanto. Alguien está intentando tapar que sigue existiendo la desigualdad entre hombres y mujeres. Yo en ese sentido, si me lo permite, y de tus palabras, que coincido con ellas, a mí también me ha llamado la atención mucho de lo que ha dicho Lourdes, eso justamente. Y yo me iría justo al ámbito educativo, porque se crean instrumentos, ella ha recogido también un poco nuestra reflexión anterior sobre crear bueno, pues una conciencia distinta en cuanto a horarios y en cuanto a flexibilidad, y en cómo tienen otros países nórdicos del norte de Europa que lo aplican perfectamente. Pero sobre todo aquí falta una pata. Cuando tú oyes decir no es para tanto, aquí falta algo. Y lo que falta es educación. Y falta educación en nosotras mismas. Porque seguro que coincidís conmigo, como mujeres que sois, muchas veces es culpa nuestra. A mí no me gusta mucho hablar de culpa, pero bueno, lo utilizo como para que todo el mundo nos entendamos, que somos nosotras mismas las que asumimos roles y no nos planteamos que no necesariamente son nuestros. ¿Sabéis por dónde voy? Es decir, yo como madre asumo que tengo que ser yo la que tengo que ir a la tutoría del niño. O tengo que ser yo la que atienda al niño cuando esté malito. O tengo que ser yo la que llame al trabajo y diga, hoy no puedo ir porque tengo a mi hijo con 40 de fiebre, por ejemplo. ¿No? Es que muchas veces nosotros damos por hecho, y eso en la educación todavía existe eso. No en toda la sociedad, pero todavía yo creo que existe también eso. en ese Tetris tiene que existir también una pareja, ¿no? Una persona que te acompañe. La educación claro. Luego, tiene la educación dos patas. claro, Más del pero decía, 50%. no, por supuesto, si yo me voy a la educación de las 2 patas, pero la de la mujer también. Pero a la mujer Sí, hay que la de la mujer ayudarle, también. su autoestima hay que mejorarla, no hay que abusar, porque claro, desde una posición de poder uno incluso puede no ser consciente, porque las personas humanas buscamos nuestra comodidad. Entonces, incluso los varones pueden no ser conscientes de que con muchas de sus actitudes no ayudan. Sin duda. Y es cierto lo que tú dices, está en la educación, pero no podemos culpabilizar a las mujeres, porque las mujeres somos las que no lo yo no tenemos. estoy culpabilizando a nadie, es un análisis absolutamente objetivo. Por ejemplo, y coincidiréis conmigo que alguna vez en el programa Paula ha salido, a mí me preocupa que estoy detectando en la juventud, hablo de adolescencia, ¿vale? Estoy detectando por la nueva forma de comunicarse, por los WhatsApp, una persecución hacia las chicas, sin que las chicas sean conscientes. Estoy notando un germen de futura violencia, ¿vale? Que empieza por controlar y las chicas no son conscientes de que se les está controlando. A través de los mensajes del WhatsApp, oye, pues no sé cuánto, pues quedamos. Esa inmediatez en los mensajes. Sí, claro, es lo que ha permitido la nueva tecnología, ¿no? El tener controlada a una persona al segundo. Y créeme que tengo ejemplos y lo sé. Y da igual el nivel social, y da igual, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que adecuar el mensaje, adecuar la educación, adecuar los instrumentos que se puedan crear para luchar con esta desigualdad en cada etapa histórica distinta, a las nuevas formas de comunicarse, sobre todo desde los jóvenes. Porque la presidenta de la audiencia, Lourdes, decía, nosotros somos los que juzgamos cuando ya el delito se ha cometido. Pero es lo que tú estás diciendo. Hay medios que han sumado para favorecer ese acoso, ese control y demás. Hay nuevos medios que no existían antes y se están utilizando. Y es cierto que la educación es el pilar fundamental para cambiar esto, aparte del trabajo que se está haciendo desde la judicatura, que intentamos hacer los sindicatos, que intentamos hacer con las empresas y demás. Pero la educación es básica. Pero la educación de los jóvenes, de los niños y de los mayores también. La educación en todo el conjunto de la sociedad. Y buscar mecanismos que conciencien para que se genere esa educación. Luego también tenemos que destinar recursos. Claro, pero por ejemplo, lo que Lourdes decía del plan de igualdad formal, que hemos coincidido las 3 en que nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Quién decide? ¿Quién decide que ese puesto que es de libre designación dárselo a un hombre o a una mujer?
personas que tienen unos estigmas educativos. Una educación Anterior. Luego, tenemos que ir sembrando para, a la vez que actuar por arriba, pero también ir sembrando para que eso no se produzca. Por todo sitio. Nosotros, nuestro lema este 8 de marzo ha sido, tenemos un plan, y es que con la nueva legislación de los planes de igualdad, las empresas, junto con la representación sindical, están obligados a sentarse y pensar con respecto a unos parámetros, cómo podemos buscar la igualdad dentro del trabajo. Conciliación, salario, cargos de responsabilidad, todo eso va en los planes de igualdad. Y una cosa, los cargos de responsabilidad por mérito, por mérito, no por género. Cuidado. Que no haya que tener una cuota. No. Que las mujeres lleguemos porque estamos exacto, igual pero es que, o mejor preparadas que los hombres. Pero es que a veces se nos cuestiona más que a los hombres, pero efectivamente cuando en una empresa tú haces un análisis, haces un estudio y resulta que siempre te da lo mismo, que son los hombres, aquí pasa algo, porque puede que, no digo que una haya que meterla forzada, pero es que habrá mujeres seguro en esa plantilla que también son capaces. Entonces se va a hacer un estudio, cómo está formada la empresa, cuáles son los salarios, y vamos a intentar llevar al mundo del trabajo la conciliación, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades y la igualdad de empleo. Tenemos ahí una tarea entre todos, empresarios y sindicatos, larga. Y sociedad civil en general. Muy importante. Sí, en general, por supuesto. Y podríamos estar todo el día hablando hasta la 1 de la tarde de este tema, porque nos daría para mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Y claro, la celebración del Día Internacional de la Mujer nos ha pillado en el contexto internacional que nos ha pillado. Estamos todos aterrorizados después de ver las imágenes de ese ataque de Rusia a ese hospital, a ese materno infantil, imagínense, donde lo que hay son mujeres embarazadas y niños ingresados. La situación es terrorífica, como les digo. En un minuto vamos a hablar con personas que han estado allí, con protagonistas de este conflicto, que están aquí en Málaga, que prácticamente son malagueños, pero que han tenido la oportunidad de estar allí. Pero a mí me gustaría pediros un balance pequeñito para contextualizar la actualidad y la entrevista que vamos a tener ahora. Llevo toda la semana preguntando, ¿esto tiene solución? ¿Van a encontrar la solución los políticos o vamos a seguir viendo la guerra en directo, imagen tras imagen, en una escalada de violencia? Que yo creo que esto escapa a una solución política y escapa, de verdad, no quiero ser pesimista, pero cuando tú te sientas en una mesa a negociar y paralelamente estás bombardeando un hospital materno-infantil, no hay negociación, quiero decir. Entonces, hombre, hay que intentarlo porque la pérdida de vida humana y la catástrofe sanitaria, económica y lo que a ese pueblo se le va a quedar cuando esto acabe, que espero que sea pronto, eso hay que evitarlo a toda costa. Pero es que estamos ante un perfil de personas que yo, el otro día oía a un profesor de economía, no es mío, a un profesor de economía, Fernando Faces concretamente, que lo calificaba de mesiánico, en el sentido de que es una persona que se considera Dios. Yo, el poder sobre todo. Mi raza la más, ¿a qué os recuerda? O sea, mi raza la más prominente. Yo conquisto los territorios y invado porque sí. Cada vez son más los que hacen similitudes con la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente todo. Entonces, a mí lo que de verdad me entristece es que en el siglo XXI, cuando ya uno creía que las personas humanas teníamos otra forma de resolver los conflictos, volvemos a la forma de resolver los conflictos de hace un siglo y medio. Y me parece, o sea, entonces, como no sé por dónde va a salir, porque es una persona que no es previsible, efectivamente, pues un análisis geopolítico estricto yo creo que no se puede hacer. Por otra parte, yo no soy experta, pero oye, meterte en un terreno y luchar contra la gente local no es fácil. Y de verdad, ole por el pueblo ucraniano, por su amor a su patria, a su resistencia, por defender sus derechos, los que sean, pero suyos, y respetables. Y ole también por todas las personas españolas en este caso, andaluzas, malagueñas, que están prestando una solidaridad que a mí yo me emociono, no lo puedo evitar, de verdad. A mí me pasa igual, ver la solidaridad de los malagueños y cómo cada uno pone su granito de arena es maravilloso, Maribel. Esa es la parte positiva que sacamos de esta situación y que sacamos de la pandemia y tal. Yo comparto todo lo que ha dicho Esther, y es cierto que cuando tú generas una sociedad donde todos los recursos económicos están en manos de unas pocas manos y donde todos los recursos mediáticos están en manos de unas pocas manos y le pones un fanático en el poder,
ahí ya has hecho la combinación perfecta para que estallen una bomba. Y es cierto, uno no lo espera ya en el siglo XXI, porque que, claro, son sistemas democráticos que son espejismos, porque si todo el poder lo tienen uno, la comunicación lo tienen unos, y el pueblo lo que está es machacado intentando tener la subsistencia y los bienes más imprescindibles para poder vivir, pues al final es un espejismo. Ahí se da la combinación de todo que produce una guerra. Ahora es complicado. Además hay muchos intereses económicos y hay países que pueden tener más la clave para que esto termine antes que después, por ejemplo China. Hay países que sí tienen más posibilidades, pero yo diría, ha hecho Esther una mención al pueblo de Ucrania, que la verdad es que hay que ponerlo en valor. El pueblo ruso también está sufriendo muchísimo. Se han detenido a un montón de personas. Como tú decías, los podemos estigmatizar, lo cual es un riesgo también. Y aquí no es un problema del pueblo ruso ni del pueblo de Ucrania. Aquí es un problema de una serie de personas que han acumulado poder económico, poder político y que ha salido con un fanático a la cabeza. Y eso es una combinación perfecta. La solidaridad es lo mejor que podemos. Y lamentablemente yo no creo que esto vaya a tener un fin pronto. Esperemos que te equivoques, Espero, Maribel. espero. Fíjate que en todo este contexto hablábamos de la solidaridad. En un minuto vamos a hablar de ella, pero antes vamos a hablar con una ucraniana, concretamente con Galina, porque ella es una de las 47 personas que iba en el autobús, ya saben que ha fletado ese malagueño, Vicente Jiménez y Fergán, que está allí, sigue en Cracovia, que viendo la situación, pues dijo, ¿qué puedo hacer? Pues voy a alquilar un autobús y todos los que pueda los traigo. Galina era una de las personas que iba en ese autobús. Galina, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la televisión municipal. Galina, si no me equivoco, tú vivías aquí antes de que comenzara el conflicto, aquí en Málaga. Ves que comienza el conflicto y te vas directamente allí para recoger a tu hija. Cuéntanos. Sí. ¿Cómo Yo fue? vivo aquí 6 años y cuando empezó el conflicto fui a Ucrania para recoger a mi hija, que estaba ahí. No te lo pensaste, entiendo, Galina. No pensaba, porque la niña está estudiando ahí y ahora tengo que pasar al cole aquí y hacer muchas cosas aquí con niña. Claro. Cuando llegas allí, Galina, ¿qué te encuentras? ¿Qué situación ves en Ucrania cuando llegas allí a por tu hija? Situación muy difícil. Militares por carreteras, muchas sirenas. Es que yo no he salido de la casa, que estaba ahí un día únicamente que fui para ver a mi abuela, nada más. Ni a tienda, ni a ningún sitio. No fue a ningún sitio. ¿Y cómo pudisteis salir de otra vez con tu hija para llegar a Polonia, entiendo? Es que pedimos a un hombre que tiene su furgoneta que llevó hasta frontera y luego 12 horas pasamos frontera, que estuvimos en frontera a las 6 de la tarde y pasamos a las 6 de la mañana, que toda noche en cola de frontera, andando. Me imagino que es terrible, Galina, ver la situación que se está viviendo en tu país, situación que también has vivido tú, pero sobre todo desde la distancia. Será horrible ver también todo lo que está pasando con estas imágenes de las últimas horas. Que yo no puedo ver eso porque me preocupo mucho. Que ya últimos días no pongo ni notificaciones, que no quiero ver porque me siento muy mal con eso. Galina, ¿cómo fue el viaje hasta Málaga? ¿Cómo entraste en contacto con Vicente? ¿Cómo conoces a Vicente y cómo te subes en ese autobús que finalmente da un final feliz a tu historia? Me conocí por Facebook, que su publicación en Facebook. Luego yo llamó a ese número que cogí de Facebook. Ajá. Y tenía contacto con gente. Y así pedí unas plazas porque fuimos 7 personas de mi pueblo y reservado unas plazas y ya está. Y llegamos a Cracovia y de Cracovia a Málaga. Galina, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. De verdad, nos alegramos muchísimo que tu historia haya tenido un final feliz y que puedas estar aquí con tu hija. Muchas gracias, Galina. Hasta luego. Fíjate que nos cuentan historias, la de Galina y la de otros muchos, que parecen de película. Son de película, son absolutamente de película. O sea, yo
yo a Vicente lo conozco. Bueno, Vicente es un coleccionista malagueño, que además es conocido porque expuso una colección de arte, además en colaboración con el ayuntamiento, ¿no? Sí, de arte sefardí, fenicio, judío y demás, y fantástico, o sea, que es fantástico. Y bueno, no sé muy bien qué decir. Una se queda así un poco en shock, ¿no?, cuando oye estas cosas desde la piel, desde el sentimiento, desde la humanidad. Pero a mí me gustaría también resaltar un poco el punto que ha tocado, que acabamos de tocar también, ¿no?, que es el tema del pueblo ruso. Las imágenes del bombardeo del hospital de ayer en Rusia no se han visto, porque efectivamente es una televisión controlada no, cerrada. Tan solo se permiten los 2 medios públicos que son afines y que tienen absolutamente sesgada todo tipo de información. Con lo cual el pueblo ruso no sabe, y pese a todo tiene la valentía de irse a la calle bajo amenaza de te meto en una cárcel, que es lo menos que este señor hace, porque os recuerdo que Putin viene avisando desde hace ya mucho tiempo. Ha envenenado periodistas, ha silenciado la boca de un montón de gente, ha fusilado y ha creado un sistema, por ejemplo, una de las sanciones que era la supresión del SWIFT, que era el sistema de intercambio de divisas de dinero para hacer las transacciones comerciales. Él ya tenía su sistema propio preparado. Claro. Tenía reserva de divisas, o sea, no le va a ser suficiente, pero esto no es un plan... Lo tenía preparado. Hombre, esto no es un plan que tú... Y allí en Rusia tú no te puedes ni manifestar. Y entonces me dan mucha pena casos que conozco de rusos que están viviendo fuera de Rusia, en otro tipo de países, en otro tipo de europeos, que los estigmaticemos y los culpabilicemos. Incluso que los insultan. Nos contó el otro día un abogado aquí también que lo habían insultado. Conozco un testimonio en la calle. Conozco un testimonio de una mamá en un colegio, concretamente en Londres, donde va una de mis sobrinas, su íntima amiga, además, y esa madre fue insultada y tuvo que taparse el abrigo y salir corriendo de la puerta del colegio. Me parece súper triste. El primer afectado es el pueblo ruso, que está aguantando a esta persona, que no es más que un fanático que seguramente los ha reprimido, les ha coartado su libertad a la comunicación, como tú estás comentando. O sea, que los primeros que lo están sufriendo es el pueblo ruso. Pasa que la guerra es contra Ucrania, que eso ya estamos hablando de vidas, eso ya es... pero son los primeros afectados. Entonces, no se les puede estigmatizar y realmente ahora mismo la situación es muy, muy, muy compleja. Están en Ucrania sin electricidad, están sin agua, están sin nada y los corredores humanitarios se han convertido en una ratonera que no ha respetado. Que lo que está haciendo es aprovechar. Eso es un crimen contra la humanidad. De lesa humanidad. Vamos, está claro lo que estamos viendo, como tú dices, es perfectamente comparable. A ver hasta dónde nos lleva. Es cierto que la reacción internacional está siendo mucho, incluso países que se han mantenido al margen de los conflictos bélicos están actuando. Esperemos que eso nos haga que todo sea más corto en el tiempo. Pero es cierto lo que decías tú también, tampoco espera uno en el siglo XXI que dejemos el poder en manos de alguien que pueda hacer estas barbaridades y nos lleve a repetir la historia. Parece que no aprendemos. Si este señor hubiera estado en la historia en aquellas épocas, a lo mejor no aprendemos, me parece, Maribel, no aprendemos. Fíjense que dentro de toda esta situación terrorífica, como yo decía, encontramos iniciativas solidarias como la de Vicente Jiménez y Fergan. Hacíamos un minuto referencia a ese malagueño que se fue a Cracovia, no se lo pensó, se fue a Polonia a buscar a ucranianos que pudieran venir, alquiló un autobús, mandó el autobús, pero él se ha quedado allí, en Cracovia. Esta misma semana pudimos hablar con él. Hoy nos ha vuelto a mandar un mensaje porque sigue trabajando para poder seguir ayudando a los ucranianos. Ahora está buscando pues, un lugar en el que se puedan quedar los autobuses que vayan desde Málaga hasta que puedan volver otra vez a la ciudad después de recoger a los ucranianos. Está buscando lugares para poder alojar a los ucranianos. Escuchen lo que nos ha contado. Bueno, actualmente me encuentro aquí con el señor Jordan, que es el dueño de la empresa de autobuses Jordan aquí en Cracovia. Y muy amablemente se ha prestado a cedernos las instalaciones de su central de autobuses para que los autobuses que vengan de España puedan permanecer aquí. Igualmente se ha ofrecido a darnos algunos locales
para poder empezar allí la logística y para que algunas personas necesitadas puedan estar. Llevo toda la mañana intentando buscar hoteles aquí en Cracovia e incluso alrededor de Cracovia, pero están todos llenos, porque actualmente hay now is how many people are here now in Krakow from Ukraine, about more than 1 million. Hay actualmente 1 millón de refugiados que han llegado aquí y está todo totalmente lleno y abarrotado. Me hubiese gustado encontrar un pequeño hostal para que la gente llegara y por lo menos pudiera descansar, pero es que no hay, está todo lleno. Pues yo solo puedo decir que mi admiración, desde luego, desde aquí, para que haya personas con esta categoría humana y con esta calidad que se van, lo dejan todo y dicen yo me voy a ayudar en lo que pueda. Fíjense que no es la única persona. Al final, como decía Maribel, tanto la pandemia como esta guerra nos deja algo bueno, que es la categoría, la calidad humana de muchas personas. Y dentro de esa historia, fíjense que hoy les vamos a contar la de 6 bomberos malagueños que forman parte del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Málaga, que también en un momento determinado dijeron, mira, vamos a hacer lo que podamos, vamos a cargar una furgoneta con material sanitario, con ropa de abrigo, con cocinitas que podamos llevar para ayudar, lo llevamos allí y lo dejamos en la frontera. Los están viendo porque están de vuelta, ya han dejado allí todos los materiales, han recogido a 11 ucranianos y están ya de vuelta, todavía dentro de Polonia, pero camino hacia la República Checa. Están viendo a Lorenzo Álvarez, que es uno de los bomberos que ha viajado. Buenos días, Lorenzo. Hola, buenos días, Paula. No me equivoco, ¿no? Ya estáis de vuelta. Cierto, ya estamos de vuelta. Estamos ya yendo hacia Alemania, porque en esta ocasión no entramos directamente en la República Checa o en Chequia, no entramos en Chequia, entramos directamente por encima y vamos dirección a Alemania para coger ya autovía hacia Málaga. Lorenzo, cuéntame cómo ha sido todo desde el principio. A ver, en un momento determinado, imagino que vosotros veis que comienza ese conflicto y a partir de ahí os ponéis en marcha. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues empezamos a ver, como todos, por la tele el tema del conflicto y demás, y algunos pues empezamos a ver qué se podía hacer. Nos pusieron a través de una asociación ucraniana de Málaga que se llama Maidan Málaga, pues se pusieron en contacto con algunos compañeros a nivel personal para el tema de solicitar conductores para traer vehículos. Ya hicimos una cadena y nos ofrecimos pues 6 compañeros del consorcio. Venimos en el grupo que hemos venido, venimos 6 compañeros del Consorcio de Bomberos de Málaga, un compañero de Bomberos de Torremolinos, un policía nacional de Fuengirola y otros voluntarios también que han colaborado con Maidan Málaga. Y nada, pues el domingo nos pusimos a cargar 4 furgonetas y el domingo por la noche pues salimos para acá con material específico, sobre todo sanitario, tanto quirúrgico como de gasas hemostáticas para temas de hemorragias, torniquetes y demás, y otros materiales como tú has comentado, material ropa técnica de abrigo, cocinas portátiles, etc. Lorenzo, habéis podido llegar hasta la frontera, entiendo, y allí pues le habéis dado los materiales a algunas personas que lo van a hacer llegar a los que lo necesitan, ¿no? Cierto, ya estaba coordinado desde Málaga, que cuando llegáramos a la frontera nos estaba esperando otras furgonetas de una asociación de Ucrania que están aquí en Ucrania. Entonces nosotros lo que hicimos simplemente es el traslado a dichas furgonetas del material y ellos ya lo introducían en Ucrania. Nosotros no podíamos pasar la frontera y entonces ellos, que son ucranianos, ya los metían, vinieron 4 o 5 mujeres y le cargamos las furgonetas. Ya ellos los pasaron a la frontera, tanto para Leópolis como una zona cercana a Kiev. ¿Qué habéis visto, Lorenzo, cuando habéis llegado allí? ¿Qué situación os habéis encontrado? Bueno, la frontera donde estaban saliendo ucranianos por allí, pues la situación compleja. Como comentaba un compañero nuestro el otro día, cuando tú ves a una familia en que toda su vida y su casa está reducida a 2 maletas, pues un poco se te cae el alma al suelo, ¿no?
Así que, bueno, una situación compleja, bastante compleja. Lorenzo, yo te quiero dar las gracias por habernos acompañado este ratito. Sé que además estáis en el viaje de vuelta. Simplemente pues daros la enhorabuena y nuestra admiración desde aquí, desde la televisión municipal, por estos actos solidarios. No sé si tenéis previsto volver, no sé si ya habéis organizado, no sé si tenéis algo más por darle a Ucrania todavía. Bueno, cierto que ahora nuestra prioridad es terminar el viaje, trasladar a las personas que llevamos y a los niños a Málaga, que allí donde lo están esperando, terminar y concluir esto lo mejor posible. Hasta ahora, gracias a Dios, todo ha ido muy bien. Y bueno, creo que no se quedará la cosa. Creo que tendremos que trabajar, ya estamos pensando, pero bueno, ahora mismo vamos a terminar esto y ya empezaremos con lo siguiente. Pues estaremos pendientes de vosotros, Lorenzo. Que tengáis buen viaje, buen regreso a Málaga y muchísimas gracias, como te digo, por habernos atendido esta mañana. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues ya han visto otra iniciativa solidaria por parte de los malagueños. Vamos a seguir pendientes, evidentemente, toda la semana que viene también de este asunto. Ahora tenemos que seguir avanzando y otra de las historias del día, se lo decía yo al principio cuando hemos comenzado el programa, era las agresiones a los sanitarios. Fíjense que el sábado se celebra el día para llamar la atención sobre este asunto. Es que esta misma semana, a principio de semana, el Colegio de Médicos nos informaba de que había habido una agresión a una médico en un hospital civil. Y había sido la madre del paciente el que había agredido a la sanitaria. Para llamar la atención sobre este asunto, hoy ha habido una rueda de prensa en la que han dado datos y allí, pendiente de toda esa rueda de prensa, ha estado nuestra compañera Eva Encina. Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Ya acaba de terminar esa rueda de prensa que anuncias, esa rueda de prensa que ha tenido lugar en el Colegio de Médicos con la presencia del Sindicato Médico de Málaga. Dicen los profesionales que esta rueda de prensa se celebra sobre todo por eso que decías, y es que el próximo sábado se conmemora el Día Europeo contra las agresiones a los sanitarios. Una efeméride que los profesionales sanitarios encaran con una preocupante situación, denuncian una situación triste porque las cifras de agresiones registradas se acercan ya o ya son muy similares a las que se registraban antes de la pandemia. Por ejemplo, Paula, han dado un dato significativo aquí en esta rueda de prensa ante los medios de comunicación, y es que durante el año 2021 tuvieron lugar 187 agresiones a sanitarios en Málaga y provincia. 26 fueron a médicos y solamente 10 de estos facultativos pusieron una denuncia desde el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico. Por cierto, Paula, han incidido mucho en la importancia de que el facultativo ponga la denuncia y denuncie esa situación para poder frenar esta triste lacra social. Además, han puesto en el Colegio de Médicos una realidad también bastante preocupante, y es una realidad que están detectando últimamente, y es que, Paula, la mayoría de las agresiones a médicos las sufren facultativas a menores de 35 años. Dicen y consideran que detrás de todo esto pues está no solamente que haya muchas mujeres ya dentro de la profesión de la medicina, sino también la vulnerabilidad y la sensibilidad que puede proyectar también la médica mujer. Por tanto, Paula, esto encima de la mesa, una campaña dirigida también para ese próximo sábado, campaña para que los facultativos se animen a denunciar en el momento en el que sufren una agresión. Pues muchísimas gracias, Eva. Fijaos todos los datos que nos ha... No quiero pensar que las agresiones a las mujeres menores de 35 años porque son mujeres y jóvenes. Pues sí. ¿No? Pues sí. Esto tiene mucho que ver también con cómo empezábamos el programa, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, esa igualdad real. Ser mujer y joven es duro, lo sabemos todos. No es que sea duro, es que es más débil. Sí. Vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas que pueden coincidir. Y más débil, mi humilde opinión. Esther, y también te toman menos en serio. Eso es. O sea, yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, que ser mujer, sexo mujer y joven igual a más vulnerabilidad o más debilidad a la vista de los demás. Y en segundo lugar, yo cuando empecé a ejercer, efectivamente, o sea, tuve que masculinizar un poco mi imagen, porque en el año 88, pues un hombre se ponía, un compañero mío de la facultad se ponía una corbata y una chaqueta y se le presuponía la profesionalidad. Mientras que a mí, por el hecho de ser mujer y más joven, la tenía que demostrar. Entonces, yo creo que también todavía queda un poco de eso. Y luego a mí me gustaría rápidamente, y termino, dos aspectos. Uno,
la educación del paciente, creo que es muy importante. No disculpo nada, pero digo que estamos ahora mismo pasando un momento histórico que también puede haber dado lugar a incrementar esto, sobre todo los 2-3 últimos años, psicológicamente muy complejo. Y volcamos nuestra ira, nuestra rabia, ese momento de impotencia de ver a tu hijo, a tu padre enfermo, no está justificado para nada. Claro, pero hay que educar también en lo que ahora llaman en inglés habilidades blandas, soft skills, o en cómo gestionar tus momentos, y lo digo con referencia a la sanidad y con referencia a todo, a esas reacciones violentas que tenemos muchas veces todos, ¿no? Hay que educar en gestionar las emociones. Creo que eso es muy importante de cara al paciente, y más en un tema tan sensible como es la salud. Y luego los médicos, pues protegerse y denunciar, y también educarlos y darles formación en cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, que me consta que lo están haciendo, ¿eh? Yo quiero matizar, no son solo los profesionales, los médicos, son todos los sanitarios Todos los y sanitarias sanitarios. en Sí, general. profesionales de la Los sanidad, que perdón. Sí, lo sí. que lo están sufriendo. Hoy es el sindicato médico quien se manifiesta, pero nosotros sí. nos manifestamos permanentemente. Y compartiendo lo que tú dices, que a veces tenemos que tener el civismo, pero también es cierto que cuando tú tienes a tu hijo, a tu madre, a una persona muy cercana, y tienes una sanidad que no te está ofreciendo recursos y que te ha costado 15 días la cita online y 20 y tantos días la cita presencial, y ves que tu familiar está mal y tú no puedes hacer nada, esa impotencia también te lleva a esa reacción. Entonces, compartiendo que hay que educar en tener cierta empatía, también es cierto que en una situación límite ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar, y lo que hace falta son más recursos en la sanidad para que no tengamos que llegar a esa situación límite, porque si esa situación límite no se da, y no estamos hablando de usted está tardando mucho, no, estamos hablando de que tienes a tu persona, a tu familiar enfermo, que lo estás viendo que se te está cayendo en una sala de espera y que tú no puedes hacer nada. Pues siento decir no de que lo otro. sin entrar a cuestionar lo que estás diciendo, que no estoy muy de acuerdo en cuanto a la situación de la sanidad, pero eso daría para otro programa, lo que sí te digo que no hay nada que justifique una agresión de una persona a otra. Nada que justifique violencia. Hay otros caminos, hay otros canales. Entonces, repito, ayudar a gestionar esas emociones también desde un punto de vista muy educacional. Quiero decir, cada uno de nosotros reaccionamos ante situaciones límites de unas determinadas maneras. ¿Por qué unos reaccionamos de una determinada manera y otros reaccionan de otra determinada manera? No se justifica, pero si No es evitas justificado. esa situación, si evitas esa situación con más recursos... A lo mejor hay menos, pero claro, hay menos agresiones. Pero bueno, eso habría que solucionar la sanidad. Claro. Que yo no sé cuántos años, pero yo desde luego desde que estoy en esto del periodismo ya hace algunos años seguimos hablando de pero lo mismo, mejor, y por lo menos en y Andalucía de la está situación de la bastante mejor sanidad. está. Sí. Bueno, eso sí que nos daría para un programa, para uno, no para 2 o 3. Esther, Hay estudios hechos, o sea que se puede verificar. les cuento los datos del COVID por segundo día de aumento de los contagios y un leve repunte de la incidencia del COVID en Málaga. Hay que lamentar 3 fallecidos en el último parte de la Consejería de Salud, 778 positivos por COVID en el último parte, y la incidencia en Málaga está ya en 415,3. Ya lo saben, en casos positivos por cada 100.000 habitantes, o sea que la pandemia no se ha acabado, ¿eh? El COVID sigue ahí, lo que pasa que es verdad que estamos pendientes de otros asuntos. Esther Molina, Maribel Hernández, ha sido un placer estar con vosotras en esta mesa. Muchísimas gracias por haberme Muchas gracias acompañado. a los dos, Paula y Esther, encantada. Igualmente. Yo les cuento otra historia que también está relacionada con la sanidad. Saben que al principio del programa les hemos contado que hoy también